que ha esgrimido Luis Basterra desde el Ministerio de Agricultura es que en estos meses lo que se ha visto es que se estabilizan los precios de la carne con cierta retracción. Por otro, Jorge Chemes del CRA dice todo lo contrario, que eso no ha sucedido, que los precios muy lejos de haber bajado han subido. Pero ahora se anuncia un cese de comercialización, ¿no?, por parte de la mesa de enlace. ¿A quién ayuda ese paro? ¿Realmente le sirve a los productores? No, ese paro está enmarcado en una fenomenal campaña de desestabilización del gobierno argentino, que tiene que ver con los pedidos de renuncia, que tiene que ver con el extremo de analizar una foto como si fuera la parte central de un gobierno. Está enmarcado en todo ese tipo de campaña. Por eso que es tan importante las elecciones legislativas que se aproximan, porque si al frente de todo le va bien en esas elecciones, va a poder llevar adelante o profundizar las medidas que necesita profundizar para ponerle límites a estas cuestiones que estamos viendo. Y si le va mal, va a ser una situación muy compleja para la democracia. Acá lo que hay es un profundo ataque a la democracia. Mire, yo tengo muchos años en la ganadería, pero nunca vi que se analizara la situación de la ganadería y se llamara un paro, porque es la restricción de exportar el 50% de la vaca vieja o de la vaca de refugio o de la vaca de descarte. Analizar la ganadería a partir de la vaca de descarte es como analizar la actividad de la construcción a partir de lo que vale un ladrillo usado o una puerta vieja. Digo, no tiene ninguna racionalidad. Siempre se analizó la ganadería a partir de lo que costaba el gordo, la reposición de la invernada, de la vaca de cría, en fin, de una serie de cuestiones. Esto de la vaca vieja, el 50% está restringido de la vaca vieja en un momento excepcional para el campo argentino, excepcional para la agricultura, para la ganadería, y que además con un gobierno que no ha tomado una sola medida en contra del campo. El gobierno de Alberto es un gobierno, si lo tenemos que calificar, es de pro campo. Ha continuado la misma política de Mauricio Macri, y se ha autolimitado porque ahí lo vi al candidato Santilli en la provincia de Buenos Aires decir: si yo soy candidato, si yo soy diputado, las retenciones van a volver a ser potestad del Congreso. Son hoy potestad del Congreso, merced a la ley 25.740, la ley de emergencia económica y solidaridad fiscal que se sancionó en el 2019. El presidente, el Poder Ejecutivo, se autolimitó la potestad para imponer retenciones hasta el 33% de la soja y hasta el 15% del maíz y del trigo. Digo, acá hay una fenomenal campaña de desestabilización política del gobierno, que es lo que hay que poner como centro del debate. No tiene nada que ver ahora, con Pedro, en este caso. Pedro, ¿cómo va? Antonio Fernández te saluda. ¿Cómo le va? ¿Bien? Ahora, ¿Cómo le Pedro, va? Un gusto. El gusto es mío. Pero también es un momento que el gobierno tiene que establecer políticas de Estado y sentarse a discutir con el poder real. Porque si vamos a estar tapando acá, tapando allá, escuchando uno al otro, es fijar una política de Estado discutiendo de verdad con el poder real de una vez por todas y que esta política se instrumente por 20 años. No hay salida si no. Estoy totalmente de acuerdo con usted. El gobierno tiene una devoción por rendirle pleitesía a la mesa de enlace y a la cadena agroindustrial que no se entiende. Y a los medios. A ver, presentaron el plan ganadero. En vez de presentárselo a los pequeños y medianos productores, a lo que son la base electoral tradicional del Frente de Todos, se lo presentó el ministro Culfas a la cadena agroindustrial alimentaria, pero que ahí no nos quieren ver ni pasar por la vereda. ¿Se entiende lo que le digo? Claro. Acá hay que empoderar nuevos actores sociales en el tema de la carne, nuevos actores económicos en el tema de la carne, a las cooperativas, a la Mesa Agroalimentaria Nacional, a la Federación Agraria Disidente. Hay un montón de actores del campo que son parte de nuestra base electoral, que son los que van a fiscalizar el comicio dentro de 12 días, y que son los que ponen la cara por este gobierno, al cual hay que mejorarle la atención, hay que atenderlos, y hay que atenderlos políticamente y con plata, mejorando los créditos, mejorándole la actividad productiva a ellos, diferenciándolos productivamente. Un gobierno popular no puede tratar iguales a los que son estructuralmente distintos. No puede tratar igual a Decoagro, que acaba de anunciar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que sembró 835.000 hectáreas el año pasado, que a Juan Chacarero, que siembra 50. Digo, acá hay que tener una actitud de enfrentar a los poderes reales, porque el verdadero problema del precio de los alimentos en la Argentina es la tremenda concentración económica que hay. Totalmente, el poder real.
Pedro, Exactamente. Fernando Borroni lo saluda, buenas tardes. Nicolás tardes, Pino, bien, el titular de la Sociedad Rural, le comparto lo que expresó esta tarde, hablando del presidente de la Nación. Pino dijo, él no cumplió con su palabra y la ideología supera la racionalidad, empobreciendo a todos. Bueno, también es una cuestión ideológica esta lucha permanente del campo. Yo casi, usted me va a corregir por supuesto, yo casi que las discusiones de los precios, las discusiones de la exportación y las discusiones de las retenciones en la Argentina siempre ha sido una cuestión ideológica. Y es una cuestión ideológica porque la derecha convirtió a las retenciones, en vez de ser un instrumento de política económica como lo es, como lo pueden ser otros, las retenciones son un instrumento de política económica, lo transformó en un fetiche de política económica, lo transformó en una bandera ideológica y logró juntar tras de sí a muchos sectores pequeños y medianos que tienen contradicciones objetivas con este pensamiento de la sociedad rural argentina. Entonces, es muy importante tener una política agropecuaria desde el punto de vista del campo nacional y popular, que analice fino, que tome nota de estas diferencias y que no los trate a todos por igual. Lo de Pino es un hombre muy inteligente y conoce mucho de ganadería. Y tan inteligente es que es la primera vez en la historia argentina que un hombre sin tener una hectárea de tierra llega presidente de la sociedad rural de la República Argentina. Lo que dice Pino está enmarcado en lo mismo de la foto. El presidente mintió, no le creemos la palabra. Nos llamó a la cuarentena y él no la cumplió. Es parte del plan de desestabilización política de la derecha argentina en contra de este gobierno nacional y popular. Por eso son tan importantes estas elecciones de medio término. Discúlpeme que insista con esto. Es una elección de rumbo la que vamos a discutir. Son las elecciones más importantes de la democracia, porque acá lo que se define, lo que se va a discutir, no es la política en última instancia de carnes de la República Argentina, sino se va a discutir el rumbo del país, que es una cosa distinta. Porque en los sectores de derecha, yo vi el informe, por ejemplo, que hizo la Sociedad Rural Argentina, en donde dice que perdimos 1.014 millones de dólares por el cierre parcial de las exportaciones del 50% de la vaca vieja a China. Es mentira. Y usted ve, y pondera usted un número ahí y dice, los productores perdieron 411 millones de dólares. ¿Cómo lo perdimos? No se pondera que se murieron las vacas, desaparecieron las vacas, se regalaron las vacas, se vendieron a mitad de precio. Ninguno de esos ítems se verifica en la práctica. Es exactamente lo mismo, de la misma análisis que hacen del endeudamiento externo, del déficit fiscal, de todas esas cuestiones. Es un análisis económico absolutamente creativo, literario. ¿Qué tal, Peretti? Por eso es tan importante urbanizar el debate rural. Urbanizar el debate rural. Los sectores urbanos deben conocer qué es lo que sucede en el campo realmente, que existen terratenientes, que existen grandes concentraciones económicas, que la Argentina ha exportado 20.100 millones de dólares en el último semestre, su cadena agroexportadora, y lo exportaron el 87% de esa exportación, lo hicieron 8 empresas. Fíjense en el grado, y ustedes se piensan que esa concentración no tiene nada que ver con el precio de los alimentos. ¿Cómo le va? Y la concentración en la propiedad de la tierra no tiene nada que ver con el precio de los alimentos. Por eso cuando se abren las paritarias, el movimiento obrero debería ser el primero que cuando planteen el aumento del 40 o el 45% de aumento de salario, debe incluir el control del precio de los alimentos. Porque no va a haber buenos salarios y calidad de vida en la República Argentina si no hay control del precio de los alimentos. Porque en este mismo mes de agosto vamos a ver una inflación menos del 3%, pero va a estar en el orden del 3.5, 3.7 en alimentos. ¿Se da cuenta? Totalmente. Pedro, un fuerte abrazo. Gracias por este contacto. No, gracias.